Hola, ¿qué tal gente? Y bienvenidos a HR Creativos. Hoy les voy a enseñar los atajos de teclado que más utilizo para que puedan aplicarlos en sus producciones, tanto para entusiastas como ya profesionales en el medio. Puede que encuentren en este video tutorial atajos de teclado que quizá no conocen, no utilizan a menudo y podría ahorrarles mucho tiempo en su edición. El teclado es básicamente un panel para DaVinci Resolve que podemos personalizar por completo a nuestro gusto. Vamos a DaVinci Resolve y comencemos con el video. Una vez estamos en DaVinci Resolve, lo primero que quiero que sepan es que dentro del video, en la parte inferior derecha, van a observar cada tecla que yo pulse, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a pulsar Control, y he abierto nuestro panel de configuración de DaVinci Resolve, o voy a pulsar Mayus 2 y he pasado a nuestro panel de media de DaVinci Resolve. Antes de comenzar y demostrarles los diferentes atajos de teclado que utilizo de manera regular en el software, quiero que sepan en qué parte pueden encontrarlos, modificarlos a su gusto y de igual manera conocer los diferentes atajos de teclado preestablecidos en DaVinci Resolve. Una vez estamos en la interfaz del software, podemos dar clic derecho en la parte superior izquierda donde dice DaVinci Resolve, luego en la opción denominada Keyboard Customization o el atajo de teclado Control Alt K. En este caso voy a darle clic y tenemos esta ventana que se acaba de desplegar denominada Keyboard Customization. En este caso y por defecto tenemos una organización de atajos de teclado de DaVinci Resolve, y para aquellos que vienen de otro software tenemos unos atajos similares a los comandos que se utilizan en Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro X, Avid Media Composer y Pro Tools. Adicionalmente yo en este caso tengo dos preajustes de teclados que ya les voy a enseñar también cómo crearlos, pero para efectos de este video tutorial vamos a utilizar los por defecto de DaVinci Resolve. Si por el contrario ustedes quieren crear un preajuste de atajos de teclado a su gusto, pueden utilizar el menú de 3 botones ubicado en la parte superior derecha y colocar guardar como un nuevo preset. En este caso vamos a colocarle como nombre DaVinci Resolve ejemplo 1 únicamente como fines en este video tutorial. Tenemos un nuevo preajuste denominado DaVinci Resolve ejemplo 1 y en este puedo empezar a personalizar estos atajos de teclado a mi gusto. Este panel se divide básicamente en 3 partes. La parte superior tenemos una visualización gráfica de las teclas dispuestas en un teclado convencional de 102 teclas, un teclado el cual cuenta en su parte derecha con un teclado numérico. Adicionalmente, en la parte izquierda de este teclado que les acabo de mencionar, tenemos las teclas modificadoras del teclado presentes tanto en Windows como en Mac, el Shift y el Control, y en Windows tenemos Alt, en Mac tenemos Option. Ahora, en este caso, y fijándonos únicamente en esta parte de nuestra herramienta, podemos utilizar, por ejemplo, Alt, darle clic a canal o también acá en el teclado Alt. En este caso, cuando hago una combinación de tecla modificadora con una tecla normal del teclado, puedo ver que Alt X está configurado para la función Clear In and Out, o sea, limpiar o eliminar entrada y salida. Esto de nuestro menú de marcación. Entonces en este caso puede utilizarse también con Alt, que está a la derecha. Entonces una manera de buscar o de aprender qué hacen diferentes combinaciones de teclado en DaVinci Resolve es utilizando este teclado preestablecido. Por ejemplo, puedo utilizar otro, el Control Shift A, y este está preconfigurado para deseleccionar todo. Lo vamos a revisar en la práctica más adelante. Adicionalmente, en la parte inferior izquierda de este menú tenemos un panel o un título denominado Update Key, que nos va a mostrar las herramientas que seleccionemos en el teclado de la parte superior, y vamos a ver que en la parte inferior derecha de este tenemos un menú denominado comandos, en el cual podemos filtrar por todos asignados, ¿cierto? Todos los que tengan alguna asignación, todos los que no estén asignados. Fíjense muy bien, todas estas opciones del software no tienen en este momento asignado por defecto un atajo de teclado y podríamos hacerlo, podríamos asignarle. Y adicionalmente tenemos otro filtro de modificados. En este caso no hay ninguno, fíjense, porque estamos utilizando un preset por defecto en el cual no he hecho ninguna modificación. Si por ejemplo en este caso les voy a enseñar rápidamente uno que yo utilizo a menudo en los comandos de color, ¿cierto?
Este label select node se utiliza para cambiar rápidamente el nombre de los nodos en la página de color. Entonces en este caso me gusta utilizar la tecla F2 y en este caso ya la he asignado. Fíjense que en este caso se eliminó de acá porque tenemos filtrado por UniSegment. Y en Modify acaba de aparecer el label select node, que es el que acaba de modificar. O podemos darle show all nuevamente. Y ya tenemos que con F2 tenemos el label select node. Acá está label select node. Aclarar que en este menú de Keyboard Customization únicamente van a salir los comandos y los atajos de teclado que se pueden modificar, ya que existen algunos atajos de teclado preestablecidos en DaVinci Resolve que no se pueden modificar. Esta distribución, por ejemplo en este caso DaVinci Resolve ejemplo 1 que acabamos de crear, podemos exportarla. Fíjense muy bien, yo puedo utilizar esta opción denominada Export Preset y voy a DaVinci Resolve ejemplo 1. Voy a seleccionar una parte en mi sistema donde quiero almacenar este preset de teclado, por ejemplo, y lo guardo. Este se va a guardar en una extensión de TXT, un archivo de texto simple, pero es un archivo que luego en otros sistemas, si por ejemplo queremos utilizar nuestros atajos de teclado, podemos guardarlos en una nube, llevarlos en un pendrive y una vez lo tengamos cargado en ese sistema, sencillamente vamos a utilizar el menú Import Preset. Vamos a darle aquí a guardar este preset, no importa, guardamos lo que tenemos y selecciono el preset de atajos de teclado que quiero importar y lo abro. Así de sencillo. Ahora bien, vamos a DaVinci Resolve ahora sí a revisar nuestros atajos de teclado preestablecidos y algunos que yo he asignado. Si algún atajo de teclado hace alguna función que desconoces y quieres que amplíe más sobre la misma, déjalo en los comentarios. Comencemos. Un atajo de teclado que utilizo cada vez que creo un nuevo proyecto es el atajo de teclado Control más N, con el cual puedo crear rápidamente una nueva línea de tiempo. En este caso lo voy a llamar ejemplo 1. Se ha creado inmediatamente esta nueva línea de tiempo, ya tengo dos líneas de tiempo en este caso. Ahora, en la organización de nuestra media en el proyecto tenemos una serie de bins, los cuales están dentro de un bin por defecto superior jerárquico denominado master. En este caso yo quiero crear un nuevo bin en master rápidamente. Con un atajo de teclado utilizaré control mayús N. Inmediatamente se crea un nuevo bin y puedo darle un nombre. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar un bin para PNGs, ¿cierto? O puedo crear un nuevo bin para VO, ¿cierto? Para grabaciones de voz en off. Adicionalmente, si quiero empezar a crear jerarquías respecto a los bins previamente creados, puedo, por ejemplo, si quiero que los VO estén dentro de la carpeta de Sound Effects, sencillamente la arrastro encima de Sound Effects y ya quedó dentro de esa jerarquía. Puedo aquí colapsarlo o mostrarlo rápidamente. Las siguientes atajos de teclado que utilizo todo el tiempo es JKL. J para reproducir hacia atrás, K para detener la reproducción y L para reproducir hacia adelante. Adicionalmente tenemos J y L, que si lo utilizamos varias veces multiplicamos la reproducción, sea hacia adelante o hacia atrás, por 2, por 4, hasta por 64. En este caso voy a darle play hacia adelante. Tenemos aquí por 1, aquí ya va por 2, fíjense muy bien acá, mire, por 2, por 4, por 8, por 16, 32 y 64 en max, ¿vale? De igual manera hacia atrás, con K paramos esa reproducción. Ahora, si queremos hacer una reproducción suave o prácticamente cuadro a cuadro, podemos utilizar manteniendo la tecla K, J o L. Entonces en este caso, fíjense muy bien, cuando le doy K y L, él va avanzando cuadro por cuadro. Es una manera de hacerlo. Entonces puedo mantener K y L y él en este momento está reproduciendo mi media. Cuando suelto L, inmediatamente se detiene. Entonces puedo hacer una revisión cuadro a cuadro del metraje como está avanzando. También podemos utilizar las teclas de las flechas adelante o atrás para adelantar o atrás un solo cuadro. Fíjense muy bien acá, en este caso, cómo se va a evidenciar en el frame, ¿sí? Cuadros adelante, cuadros atrás. Ahora, ya que estamos en las flechas de adelante y atrás, si quiero ir hacia atrás en un corte o hacia adelante en un corte, utilizaré la flecha arriba y abajo. Arriba para ir a cortes hacia atrás y abajo para ir a cortes hacia adelante. Si en este caso, por ejemplo, fíjense muy bien, estoy dándole hacia atrás y ustedes dirán, pero ¿por qué van unos cortes pequeños acá si el video es largo? En este caso, él tiene en cuenta todos los cortes, tanto en video como en audio. Y acá en este caso, en la parte de abajo, tengo varios audios o sound effects. Entonces va en este momento haciendo los saltos a través de esos cortes que tengo acá. Si quiero que no los tenga en cuenta, por ejemplo, en este caso, puedo apagar esta opción denominada Auto Track Select
y en este caso va a omitir todos los de este track de acá. Fíjense acá. Paso de acá, acá y acá. Si vuelvo y lo enciendo, ahora sí me tiene en cuenta esos saltos de clips de sonido. Ahora, otro atajo de teclado muy útil que les recomiendo tener en cuenta es el de arrastrar. Fíjense muy bien lo que pasa si yo arrastro en este momento el video completo que contiene un audio. Lo voy a hacer acá al final de mi línea de tiempo. Cuando yo arrastro únicamente este video sin oprimir ningún atajo de teclado, estoy llevando tanto imagen o video como audio. Fíjense muy bien. Pero si yo lo único que quiero es arrastrar el video, puedo, antes de arrastrar el mismo, mantener presionado Alt y lo arrastro. Tengo únicamente el video. Si por el contrario quiero únicamente el audio, mantengo Shift o Mayús y lo arrastro. Y acá tenemos únicamente el audio. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Otro atajo de teclado que uso todo el tiempo en DaVinci Resolve en nuestra página de edición es el de marcar un punto de entrada y un punto de salida. Entonces en este caso, si lo que quiero es eliminar, por ejemplo, una fracción acá, entonces marco un punto de entrada, adelante, marco un punto de salida y en este caso con suprimir o con un atajo de teclado que preestablecí yo, que es el 1, hace la misma función, elimino el material que está seleccionado ahí y propago mi línea de tiempo. Cuando digo propagar, quiere decir que no voy a dejar un espacio en blanco. Si lo hago con la tecla retroceso, vamos a dejar el espacio en negro. Fíjense muy bien, queda un espacio en negro ahí con backspace. Pero si lo hago con suprimir o con 1, en este caso va a eliminar ese metraje y va a propagar mi línea de tiempo. Otro atajo de teclado que utilizo todo el tiempo es el A, letra A y letra T. Y esto lo que hace es que intercambio rápidamente entre el menú del Trim Edit Mode y el menú o la opción de Selection Mode. En este caso, si yo estoy en seleccionar y arrastro, pues selecciono los clips, fíjense muy bien, pero si estoy en Trim y arrastro, selecciono únicamente los cortes. Esto para agregar rápidamente, por ejemplo, transiciones entre los clips de audio y video. También el Trim Edit Mode se utiliza para que cuando hacemos un corte no quede el espacio, sino que automáticamente se propague. Fíjense lo que va a pasar acá. En este clip, por ejemplo, yo sencillamente quiero hacer un corte acá. Ya hice el corte. Como estoy en el modo de selección, no me propagó el material que está en adelante de ese clip. Diferente a que si yo estoy en Trim Edit Mode y arrastro esto, fíjense, me propaga no únicamente el video de ese track, sino absolutamente todo el material que tenga activa la opción de Auto Track Selection. Si lo que únicamente quiero que me desplace sea ese track, algo que puedo hacer es mantener Alt pulsado y darle clic acá. Cuando le doy clic acá, fíjense lo que ha pasado. Voy a mostrarles muy bien. Se va a desactivar este Auto Track Selector de los demás tracks de video y únicamente va a quedar activo este. Fíjense muy bien. Ahora en los de audio también puedo hacer lo mismo para que no me haga un Trim Edition en esa parte. Ahora, como quedó activado únicamente este track, yo puedo ahora arrastrar acá, cortar. Fíjense que estoy cortando este clip de acá y estoy haciendo trim, ¿cierto? O propagando todos los demás clips de ese track. Fíjense muy bien. Todos los clips de ese track se están propagando. Y en este caso, por ejemplo, estoy causando, digamos, un error o un problema en este clip de acá, porque como únicamente estoy utilizando esta herramienta en el track de video y no en este de audio, he desfasado el audio de este video. Entonces fácilmente, por ejemplo, puedo darle clic derecho a esta opción de acá, a este menú rojo que salió que me dice que está más 6 segundos y 2 frames, y le digo que lo mueva a su lugar. Fíjense muy bien, entonces acá lo mueve a su lugar y nuevamente está sincronizado el video y el audio. Bueno, y en este caso y en este momento quiero enseñarles otro atajo de teclado que es muy útil, y es el atajo de teclado para seleccionar un clip. Si yo quiero seleccionar un clip donde está en este momento mi playhead o el señalador este de acá, voy a utilizar Mayús y V. Inmediatamente ese clip queda seleccionado. Si no quería seleccionar ese, entonces voy a deseleccionar con control Mayús A y es deseleccionado. Ahora, si nuevamente lo selecciono y utilizo control y shift sostenidos, con la tecla coma y punto puedo avanzar o retroceder ese clip respecto a otros clips. Fíjense muy bien, adelanto, atraso, lo coloco al comienzo o lo llevo más adelante en mi línea de tiempo. Fíjense muy bien, en este caso no desplazado, pero sí quito un poquito el sonido y para atrás. Fíjense muy bien, lo llevo, puedo dejar al comienzo, lo puedo dejar al final,
o en la parte que yo quiera, y los otros clips reemplazan este. Esto es mucho más rápido que hacer espacio, correr otros clips, moverlos acá y buscar que este ingrese, por ejemplo, acá. Sencillamente así los muevo mucho más rápidamente. Con control Z podemos devolver pasos, y con control mayús Z adelantamos un paso que hayamos hecho. Recuerden, si por ejemplo borré este clip y fue un error, control Z, deshago esa acción, o si era lo que yo quería hacer, vuelvo y la rehago con control mayús Z. ¿Ven? Se rehace esa acción. Otro atajo de teclado útil en muchas ocasiones es el Extended Edit. Funciona de la siguiente manera. Digamos que en este clip que tengo actualmente acá, voy a mutear esto, quiero que este clip dure exactamente hasta el momento en el cual el dron entra al lago azul. Fíjense muy bien. Entonces acá entró hasta ahí. No quiero nada más del metraje que está delante de este clip, y quiero que todo el metraje que está delante se trimee, o sea, se propague hacia acá. Entonces, en lugar de tener que cortar acá, por ejemplo, o tener mi Trim Edit activo y cortar acá igual, empezar aquí a correr esto, lo que puedo hacer es sencillamente seleccionar el final, no el corte, no donde están los dos clips, sino el final únicamente de este clip, y pulso la tecla E. En el momento en que pulso E, inmediatamente corta toda esa fracción y deja el corte en el punto en el cual lo he seleccionado. También lo puedo hacer en la parte de atrás del clip. Resulta que quiero es que inicie desde que está en el lago, no quiero que se vea nada de esto, por ejemplo. Entonces voy hasta la parte donde inicia en el lago, acá selecciono el inicio de este clip, presiono E, e inmediatamente todo ese corte, toda esa fracción que no necesitaba ha sido eliminada ahí. Ya tenemos que el clip inicia en la parte del lago. Otro atajo de teclado que utilizo a menudo es el de la tecla N. N sirve para activar o desactivar esta opción, que parece una herradura o un imán, denominada snapping. El snapping nos sirve cuando está activado. Si por ejemplo lo que yo quiero es que este clip se adhiera exactamente al fin de este, fíjense muy bien lo que va a pasar ahorita. Ahí, él se adhiere. Y tiene un efecto magnético, por así decirlo. Pero si yo apago este snapping, fíjense lo que pasa. No hay ningún efecto magnético, no hay una atracción por parte de otro clip, sino que el movimiento es completamente libre. En este caso, cuando lo tengo desactivado, es fácil o más probable que uno cometa un error y deje un espacio vacío en negro, y cuando reproduzca, pues tengamos ese espacio en negro que acaban de ver. Fíjense muy bien. Entonces, para evitar que eso suceda, sencillamente prendemos nuestro snapping. Ya puedo fácilmente llegar aquí al borde. Fíjense, ahí se pegó y no nos queda ningún espacio en blanco en esa parte. Otro atajo de teclado que utilizo a menudo en mi edición, si yo utilizo el siguiente atajo de teclado, por ejemplo, selecciono este media y leo Shift F12, él me lo va a agregar automáticamente al final de mi línea de tiempo, sin importar en dónde esté yo posicionado. Puedo estar aquí al comienzo de la línea de tiempo, Shift F12, inmediatamente se ha agregado al final de la línea de tiempo. Otro atajo de teclado útil es, por ejemplo, trabajar con T para Trim Editor y con W para el Dynamic Trim Mode. Pero ¿para qué sirve el Dynamic Trim Mode? Se preguntarán. Vamos a verlo en este material de acá. Primero, en este material, resulta que yo quiero que justo antes de que aparezca este haz de luz que ilumina todo el cuadro, hasta ahí llegue este clip. Entonces yo puedo seleccionar acá el inicio del clip. Cuando vamos a utilizar el Dynamic Trim Mode, debemos cerciorarnos que nuestro Auto Track Selector esté habilitado en los diferentes tracks. En este caso, fíjense muy bien. Entonces yo puedo darle atrás, adelante. En la parte izquierda pueden ver el clip que estoy cortando, ¿cierto? De manera dinámica. En la parte derecha podemos ver el inicio del siguiente clip. Entonces en este caso lo que yo quiero es que nuestro clip inicie antes de que salga ese haz de luz. Fíjense muy bien. Entonces yo puedo acá avanzar, y justo antes de que salga las de luz, hasta ahí va a llegar nuestro clip. Entonces, en este caso ya hice el corte. Ahora con U me paso al siguiente corte, con la letra U. Fíjense, ya me pasé al siguiente corte. Y en este caso voy a reproducir ahora mi siguiente clip, y estoy recortándole la parte interna de manera dinámica. Y lo que quiero es que cuando ella se vaya a llevar la mano al rostro, ahí quiero que comience el clip. Entonces fíjense, ahí va a comenzar. Fíjense muy bien. Entonces ahí lo quiero. Y ahora desactivo el modo de edición dinámica, y fíjense lo que hemos logrado. Aquí está el puño y aquí se toca el rostro. ¿Vale? Esa es una manera de edición dinámica. Entonces en este caso puedo estar acá. Fíjense muy bien. Y ahora voy a
editar en qué parte finaliza. Entonces le doy flecha abajo, con U selecciono la parte en la que inicia ese corte y empiezo a cortar acá. Entonces justo antes de que ella abra los ojos quiero que termine, cambio de corte al final del siguiente y empiezo a recortar ese corte, ese clip. Entonces quiero que inicie justo donde se van a empezar a ocultar los guantes de ella. Fíjense muy bien acá. Entonces yo puedo atrás, adelante, ahí es donde lo quiero. Paso al siguiente corte, selecciono el final de ese video y puedo decidir dónde quiero que finalice. Entonces quiero hacerlo que finalice justo donde se esconde el destello, en este caso. Entonces lo apago y mire, se esconde el destello y inicia el otro video. Ahora pues no quiero que este video inicie justo donde ella está haciendo el puño. Entonces cambio acá el corte, prendo mi Dynamic Trim y le doy play y ¡pah! Exactamente ahí. Apago el Dynamic Trim, por ejemplo, y tenemos únicamente cuando ella dio el puño y regresa a su mano. ¿Vale? En este caso, ¡pum!, quiero únicamente que llegue a este punto. Fácil. Puedo, por ejemplo, seleccionar el siguiente corte. Fíjense muy bien. Con esta opción, cambio acá, Dynamic Trim, ¿cierto? Y empiezo a retroceder. Y es donde ella termina el puño donde quiero, ¿cierto? Entonces le doy play ahí es donde quiero que termine. Exactamente ahí. Entonces ya tenemos ese corte. Y ahora vemos el resultado de estos cortes que hemos realizado con Dynamic Trim. Se toca, ¿cierto? Termina aquí. Muy bien, termina el destello. Finaliza el puño, hace el salto, puño adicional y bueno muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. No quiero alargarlo más. Hay un sinnúmero más de atajos de teclado que utilizo, pero no quiero extender más este video. Voy a hacer una segunda o quizá tercera edición de este video, revisando más atajos de teclado para que puedan trabajar de una manera más ágil. Hoy únicamente estuvimos trabajando en nuestra página de edición. En el próximo video quizá lo haga de la página de color o Fusion, según lo que ustedes dejen en los comentarios, muchachos. Entonces espero ese feedback por parte de ustedes. Si consideran que quieren especializar sus teclados para cierta tarea, pues me lo hacen saber y revisamos. También voy a hacer una serie de transmisiones en vivo para revisar con más calma estos atajos de teclado y que me puedan hacer sus preguntas en tiempo real, poder interactuar de una mejor manera. Si quieres, si estás interesado en aprender más sobre DaVinci Resolve, estoy disponible para clases 1 a 1 en vivo, para asesorarte en alguna situación que tengas en el software. En la descripción tienes el link para reservar tu clase. Si estás interesado en adquirir DaVinci Resolve Studio, adicionalmente tenemos disponible el código de descuento Héctor, con el cual obtienes un 5% de descuento en la compra de tu licencia. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Chao.